Gloria a Dios para siempre. Agradezco al Señor por esta oportunidad que nos da de poder llegar a la cosa de oración en este día. Mi nombre es Aide. Hace muy poquito que camino acá en este lugar. Hace más o menos un mes y un poquito más que conocí nuevos hermanos, que conocí siervos del Señor, a cual les agradezco por haberme recibido. Dios, a través de una vecina que me hace una invitación, pude llegar aquí a este lugar, cual llegué con mi esposo. Primero llegué sola, con algunos de mis hijos, después me acompañó mi esposo, cual llegué en muy mal estado, económicamente. Mi matrimonio destruido y mi economía. Servía al Señor por 15 años. Después de los 15 años me fui al mundo por X razón, y mi esposo sin conocer al Señor. Dios me trajo nuevamente, tuvo misericordia de mí y me trajo nuevamente a sus caminos. En esta vez mi esposo acepta al Señor, y es un regalo que primeramente pude recibir, porque yo decía, si en los 15 años nunca llegó y ahora me fui al mundo, menos tampoco va a llegar. Así que eso era mis pensamientos. Ni cuenta me di yo cuando él pide venir a la iglesia y aceptar a Cristo. Pero nos trajo destruidos a los dos. Nuestro matrimonio, tenemos 6 hijos, y nuestra economía por otro lado. Dios permitió todo esto por una sencilla razón de que él pudiera conocerlo, quién es él, y yo también. Porque a veces uno dice, yo serví al Señor por tantos años, pero yo me creí que había servido a Dios y había servido al hombre y a costumbres humanas. Hoy en día sí me di cuenta, porque Dios fue quien me hizo, que me sacó esa venda que Dios saca de los ojos del ser humano, y pude ver que al Dios que yo había servido por 15 años había sido al hombre, no a Dios. Pero Dios lo permitió eso también. Donde yo estuve, aprendí cosas buenas y cosas malas, porque así Dios lo decidió, y fue una escuela para mí. Llegamos destruidos, pidiendo ayuda. Me acuerdo que la primera persona que corrí a pedirle ayuda, la primera vez que llegué, no le sé el nombre a nadie, solo a la hermana o pastora, no sé qué está allá sentada de azul, y a su esposo le dije que por favor necesitaba ayuda. Y bueno, ellos muy amablemente, al día siguiente o a los 2 días, el hermano se comunicó conmigo, él fue a hablar con mi esposo. Yo se lo voy a resumir porque es muy largo, pero se lo voy a resumir para no aburrirlos. Así que fue un proceso que allí hizo mi esposo. El Señor empezó a hacer un proceso, nos agarró a los dos y nos metió en un proceso. Yo no sé si usted ha estado en un proceso que Dios hace, pero cómo duele el proceso. Y son y llanto, y cómo duele el proceso. Tantas lágrimas que habré tirado. Y yo digo, capaz que Dios tiró más cuando yo me fui al mundo. Pero cuando Dios lo mete en el proceso, uno no se da cuenta, hermano. Porque uno llora y llora y llora y se pregunta y se da la cabeza contra la pared y no entiende. Y yo le decía, no entiendo. Y nos llevó a tal punto a tocar el suelo para que nos demos cuenta de que Él existía y de que Él quiere que nosotros dependamos de Él, pero todavía no me daba cuenta. Y en un momento de tanto orar, ya había orado y ya había ayunado y ya había hecho muchas cosas, y Dios no me contestaba. Dios nos dio la oportunidad de comprar una pequeña carnicería acá en este pueblo, porque no somos de acá tampoco, somos de Bariloche. Hace un año que estamos acá, un año un poquito más. Y cuando agarramos la carnicería, iba bomba, como quien dice, agarrábamos plata, y nunca habíamos agarrado tanta plata. Así que muchísima gente, el hombre que nos vendió la dejó manejando en buen estado. Y empezamos a trabajar, y de repente empezamos a ver que la carnicería empezó a bajar. Y tanto fue que yo me detuve en mi casa, y cuando nos sentamos los dos en la mesa de casa, empezamos a ver que no había dinero ni tampoco había mercadería.
No había plata para comprar mercadería, nos habíamos fundido, esa es la palabra. Se había ido en quiebra la carnicería. Y nos mirábamos los dos con mi esposo porque nunca habíamos pasado esto. Nos mirábamos los dos y nos decíamos, ¿qué vamos a hacer? Y él me decía, ¿qué vamos a hacer? Y yo le decía, ¿qué vamos a hacer? Y ninguno de los dos decía nada. Entonces él decidió acompañarme a la iglesia. Y en la segunda reunión él acepta al Señor en su corazón. Y de eso, peor las cosas venían, hermano. Estaban peor. Peor estaban. Y yo decía, ¿y ahora? Te aceptó a ti y peor están las cosas. Y porque llegó a cerrar 2 días y se caminó en Neuquén antes de llegar al puente de Chipoleti, se caminó hasta allá antes de llegar a Plotier pidiendo a los frigoríficos que lo ayuden y le abran. Y él en todo caso ponía el fondo de comercio de garantía, pero que lo ayuden. Dios se había cerrado todas las puertas, hermano. Yo oraba en la casa mientras él caminaba, porque cuando no hay plata y no hay nada y hay hijos que mantener y alquiler que pagar, y cuando Dios, yo oraba y pedía y hablaba en la palabra del Señor donde dice, quedaos quietos, me decía, y yo decía, oh, quedaos quietos si no tengo ni para pagar el alquiler, ni para pagar nada. Ahí cuando usted se pone de todos colores y dice, ¿y ahora? Y cuando le llegan todas las facturas, encima de la luz, el cable, el gas y todo, y no hay plata. Y cuando le llegan a cobrar, no hay plata. Ahí donde uno tiene que confiar. Y no hallábamos qué hacer. Hasta un miércoles llegué aquí, yo dije, este es lo último que hago. Voy a llegar, Dios, le pedí ayuda al pastor. Y yo ya había venido 2 o 3 veces. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿no le muestras a nadie que estoy mal? Porque voy mal y nadie me da un abrazo, nadie me acerca a mí, nadie me habla. ¿Qué será? Y me iba, pero sí, Dios me hablaba por su palabra. Dios usaba a las personas que coordinaban y que predicaban y me hablaba. Pero yo necesitaba un abrazo de alguien y llorar. Y yo decía, Señor, no mandas a nadie, no dice, a nadie le muestras que estoy mal. Y en un miércoles así de este que vine, el pastor llamó a orar y yo pasé y se acercó la hermana Karina. Y Dios me habló, después de su palabra, me habló el Señor por ella. Y sí, Dios le había mostrado reuniones antes, pero a veces uno es medio cobarde o empieza a decir, ¿será desde usted o no será, Señor, o serán cosas mías? Nos pasa a veces eso. Y de allí la hermana Karina y su esposo, yo estoy en la célula de ellos, han sido un gran apoyo para mí. Ha sido un oído ella, aparte del Señor, de poderle contar lo que me pasaba. Otra hermana más que no sé dónde está, que me soy media olvidadiza, la hermana Adriana, después creo que Adriana, también la agarré y también necesitaba contarle, porque no entendía, hermano, el proceso de Dios no lo entiende uno hasta que después que lo pasa. Y usted no se da una idea cómo uno llora y cómo uno no entiende, pero cuando va pasando el proceso, uno va entendiendo por qué era el proceso de Dios. Mientras tanto, no. Después de todo esto, de nuestra economía, llega una persona a la carnicería, mi esposo llama por último, Dios le pone un nombre a él en su mente, Dios llama a ese proveedor y ese proveedor le dice sí. Como él hablando así en su forma le dijo, es la última carta, yo voy a jugar con vos. Y mi esposo le dijo, yo también. Si esto no funciona, entonces no es que Dios me lo ha dado ni nada, será cosa mía nada más que tengo que estar acá. Y apareció ese proveedor que Dios mandó. Y de esa pequeña lucecita, hermano, de casi una semana, de la semana pasada hasta esta semana, hace una semana, Dios está levantando la carnicería de poco a poquito. Entonces sí hubo respuesta. Cuando Dios me había dicho, quedaos quietos, allí en su palabra, yo decía que he quedado quieto si no hay nada para hacer, no hay nada para hacer comida, no hay nada para nada, no hay plata. Yo dije, que he quedado quieto. Y valió la pena quedarme quieta, hermano. Valió la pena porque Dios respondió. De allí, de una pequeña lucecita que Dios envió, hoy se está levantando para la gloria de Dios la carnicería. Y lo más valioso es que mi esposo aceptó a Cristo. Así que eso es lo que yo quería contarle y gracias por las oraciones de los pastores, gracias a las oraciones por la hermana Karina y de muchos hermanos que yo le he pedido, afligida,
y Dios está sanando.